Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Todo bien, acá esperando la lluvia. Está lloviendo por todos lados en las afueras de la capital federal. Viene desde el oeste hacia el este. Así que prepárate, cuidado si estás mirando hacia el este porque el agua te va a pegar en la nuca. Así que tenés Mirá cuidado. vos, Sí, yo estoy en este momento en el centro sí. y no da No, ni el aspecto ni de medio. Pero esta bueno, la audiencia nos está perspectiva de contando lluvia que... después de Me... algunas reuniones. Sí, Uno está un poco encerrado, todavía hay un poco de sol, así que, pero no sabía sí, sí. que se No. venía lluvia Nos están de contando afuera. desde Merlo, desde Morón, desde la zona de Moreno, por allá, San para Justo. San Justo para acá está viniendo el agua, ¿eh? Muy bien, lo voy a tener en Ahí cuenta. está, bueno. Bueno, contame, Beto, ¿qué tenés esta semana para analizar? Eh, y prácticamente, como habíamos cerrado la semana pasada, ¿no? Se puede decir que fue una continuidad del anterior desde el punto de vista de los llamados de atención y el control de la calle, ¿no? Que Ujú. evidentemente deja en evidencia que la administración del presidente Mauricio Macri atraviesa un, un momento muy complicado. Eh, Nosotros decíamos la semana pasada que se lo veía, por un lado, contra las cuerdas y por otro lado, quizás con falta de iniciativa política Ujú. o sin posibilidades de recuperar el centro del ring o el centro de la escena. Claro. Casi en términos futboleros se puede decir que el gobierno, el oficialismo y sobre todo la administración nacional está como le suele ocurrir a determinados equipos de fútbol, a veces, bueno, San Lorenzo quizás esté en este momento, tu Racing más o menos, esos momentos donde no entra una, y las que van al palo en tu arco entran, las tuyas pegan en el palo y se van afuera. Viste que hay esos momentos Sí. que a veces la política se suele parecer mucho al fútbol, donde el mereciómetro no funciona o en definitiva no empezás a ligar y no te sale una, ¿no? Y eso me parece que es el momento tan particular que uno percibe, ya sea por esta percepción que evidentemente comparte gran parte de la oposición, tanto la más radicalizada desde el kirchnerismo, los sectores sindicales, los movimientos sociales, y que están avanzando sobre un reclamo que evidentemente tiene sustento en muchos sectores sociales, por más que, como sigue la grieta vigente, otros están muy alertas y preocupados. Y también esta situación, digo, de nada te sale, se puede comparar con lo que ocurrió quizás en el programa de Mirta Legrand, que tanta repercusión generó Sí. con la presencia del presidente Mauricio Macri. Es decir, quizás en otro momento el jefe de Estado más angelado o con una opinión pública distinta y quizás le hubiera ido mucho mejor. Recordemos que el año pasado, en 2015, en el año electoral, le iba mucho mejor en ese tipo de programas al candidato presidencial de Cambiemos que a Daniel Scioli. Entonces digo, ese tipo de elementos evidentemente empiezan a preocupar, obviamente, a los hombres del oficialismo, y por otro lado a envalentonar a la oposición en esto que ya veníamos denominando en las últimas columnas como un triunfo de aquellos que quieren, de la línea dura en la oposición, los que quieren radicalizarse, que han logrado, bueno, en estas últimas semanas ganar la calle, tener fuerte presencia. Mañana se espera una movilización por el 24 de marzo, un nuevo aniversario del golpe militar muy importante, y claro, con un evidente sentido político de transformar lo que es un acto y una movilización tradicional, yo te diría, en una movida también política contra
la figura del presidente Macri y contra su administración. Evidentemente, la semana próxima se viene, si no hay un principio de acuerdo con los movimientos sociales, seguramente un regreso a las calles y los cortes de rutas de estas organizaciones que nunca debemos olvidar que tienen un nexo directo con el Papa Francisco, ¿no? Por Juan Grabois, por el Emilio Pérsico, el Chino Navarro. En este contexto, evidentemente muy difícil, muy preocupante, es donde comienza a ser muy interesante, Gustavo, de observar los reacomendamientos políticos dentro del oficialismo. Es decir, hay una percepción en fuentes oficiales de una, por lo menos, crítica cada vez más creciente de parte de figuras importantes del oficialismo, ya no solo Emilio Monzó o aquello que tiene más que ver con el ala política o Elisa Carrió o los radicales, sino también en el entorno de María Eugenia Vidal, de hombres del PRO que empiezan a mirar con, no solo con preocupación, sino también con críticas en primera instancia en el off the record, en la charla Informar, hacia esta influencia que consideran que es negativa desde lo político del trío Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Y me parece que ese es un dato realmente muy interesante, porque en este tipo de cuestiones donde cada vez se perciben brechas y diferencias más que matices, va a tener que arbitrar sin ninguna duda el presidente Macri, y sobre todo también teniendo en cuenta otra situación que por lo menos va a requerir una definición inmediata, que es esta de qué va a pasar con Elisa Carrió. Recordemos que ella anticipó que después de las Pascuas se va a reunir con el presidente para definir la estrategia electoral de Cambiemos y su futuro electoral. Ahora, ¿por qué, Gustavo, por qué elige Lilita Pascuas, después de Pascuas? Y eso tiene mucho que ver, más allá de ser practicante y ser una época muy especial para los católicos, está también relacionado con su situación por el cambio de domicilio de la capital de la provincia de Buenos Aires, más concretamente a Exaltación de la Cruz, y recordemos, en primera instancia, por los 2 años que lleva de cambio de domicilio, solo podía ser candidata en la provincia de Buenos Aires o en su distrito de origen de nacimiento, que es el Chaco. Pero este aquí que dicen que hay una negociación abierta con la jueza federal con competencia electoral en el país, María Romilda Servini de Cubría, que justo después de las Pascuas cierra los padrones nacionales, es decir, se cierran tal cual como vamos a ir a votar. Y ahí estaría también parte de la definición, es decir, Carrió, si juega en la ciudad de Buenos Aires, tiene que aceptar o rever una modificación en el padrón que le podría permitir, porque si no quedaría en una situación flojita de papeles, o iría por la provincia de Buenos Aires. Por estas horas crece el consenso dentro del macrismo que bajo ningún punto de vista ni María Eugenia Vidal ni Marcos Peña ni el propio Rodríguez Larreta la quieren en la provincia de Buenos Aires. Todos, por diferentes motivos, la quieren en la ciudad de Buenos Aires. Vidal para no tenerla en su propio distrito, Rodríguez Larreta para tenerla en la ciudad autónoma de Buenos Aires y evitar de esa manera que desembarque Martín Lustó, y también algunos hombres del macrismo más ortodoxo la quieren en la ciudad de Buenos Aires porque dicen que si va a provincia, Lustó tendría más chances de ser candidato por Cambiemos en la capital, y ese sería un escenario realmente inaceptable para el espacio político del presidente. ¿Por qué? Porque considera que, imagínate, en los 2 distritos importantes del área metropolitana, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que las listas las encabezara alguien no 100% amarillos, como Lustó y Carrió, no es precisamente quizás el escenario más querido por la Casa Rosada. Sí, la verdad que en algún sentido, no digo en todo sentido, pero en algún sentido me viene a la mente lo que Mirta Legrand le decía a Macri, ¿no? En el sentido de la, digamos, de que no están percibiendo lo que la gente está necesitando. Sí, están pensando en todo esto que vos acabas de describir, el cual
confío plenamente en que tu información es fiel, quiere decir que están distraídos en esto, no están concentrados en la gestión para solucionar los problemas de la gente, ¿no? Sí, y ahí me parece que se da, a ver, respecto a esa cuestión, ¿no? Al diagnóstico y a comprender realmente lo que está reclamando hoy la opinión pública y la calle, me parece que están los matices, que están algo más que matices, que hay diferencias. Me consta, por lo que pude conversar en los últimos días con allegados a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y al jefe de gobierno de la ciudad autónoma, Horacio Rodríguez Larreta, que están mucho más en tema, es decir, que comprenden realmente, quizás por tener contacto permanente con intendentes, con jefes territoriales, que me parece que comprenden muchísimo más qué es lo que se necesita, y de hecho dicen que la gobernadora, el propio Rodríguez Larreta, están llevando propuestas diferentes de abrir un poco a este trío que tanto ha hegemonizado el gobierno más hacia la política y a la comprensión de las necesidades y fundamentalmente de llevarlo al presidente más, no tanto, digamos, a los viajes internacionales como se quejan algunos, sino a estar más presente en el conurbano, a mostrarlo más preocupado por la realidad que ha atravesado mucha gente, que por Vaca Muerta, que también es importante y que también es importante que vaya a España, pero me parece que ahí hay que seguir con atención las discrepancias, porque ha comenzado un debate interno lógico en cualquier gobierno cuando las cosas no vienen del todo bien. ¿Sabes cuál es la imagen, si querés, iconográfica, ¿no? Que por eso hago la aclaración, que puede hasta ser redundante. Pero, ¿sabes cuál es la imagen que yo me gustaría estar viendo del presidente de la Nación? Sea que fuere, en este caso es Macri, o sea que fuere X, ¿no? Juan de los Palotes. La Argentina necesita a alguien que se arremangue, la Argentina necesita a alguien que esté con traje, si se quiere, de trabajo, ¿no? De fajina de trabajo, no de fajina militar. La Argentina necesita una imagen en ese sentido, ¿no? Y no la está teniendo. No está teniendo esa imagen. La imagen esa por ahí la representa y algunas veces y de algún modo muy sutil, ¿no? María Eugenia Vidal. Cuando se fue de vacaciones afuera a México, tiró por la borda todo lo que había construido a nivel de iconografía, perdón. Ahora, necesitamos un presidente. Estamos en guerra contra la pobreza, estamos en guerra contra el narcotráfico, estamos en guerra contra un montón de problemas que tenemos y no estamos viendo a un presidente que esté ahí, a un presidente, a alguien que encarne la figura del presidente. No está ni el presidente, ni el vice, ni el jefe de gabinete, ni la gobernadora, ni el jefe de gobierno. No hay nadie que esté arremangado mostrando que existe, o sea, ¿te acuerdas de la figura de Rudolf Giuliani en medio de las Torres Gemelas? Necesitamos esa imagen, necesitamos. La Argentina necesita esa imagen. Y yo te puedo asegurar que si vos tenés a un tipo que está haciendo eso, con esa imagen, no una imagen puesta en escena de un sábado a la tarde cuando salís a hacer el timbreo, una imagen que sea un martes a las 7 de la mañana, un miércoles a las 4 de la tarde, un jueves a las 12 de la noche en algún lugar en donde haya trabajo nocturno. Si vos tenés a ese presidente, ese vicepresidente, ese gobernador, lo que fuera, no necesitas esas reuniones que me estabas contando para ganar elecciones, las ganás caminando, y además le transmitís a toda la gente que está rompiéndose el lomo para llevar adelante lo que sería la economía diaria de cada uno, le transmitís una idea de que estamos todos en el mismo barco y estamos todos laburando. Esto es lo que falta. Sí, me parece que esto es como huevo de la gallina, ¿no? Es el presidente, es el gabinete, porque muchas veces para estas cosas sirven los ministros todos terreno, y fundamentalmente uno lo que percibe es que hay ministros que cada vez tienen menor capacidad o autonomía, claro, precisamente porque creció este eje de poder conformado por Marcos Peña, Quintana y Lopetegui. Sí, y ojo, no es que uno dice, ahora te la agarrás con Macri y Cristina lo que hacía. No, Cristina tampoco se remangaba, Cristina tampoco se ponía el overol. Caracterizó precisamente ahí está el tema. A
Cristina en los últimos años era el aislamiento absoluto y estar, digamos, en otra frecuencia y en otra galaxia, ¿no? Beto, como siempre, te agradezco el aporte, el análisis, te mando un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Abrazo grande y buen fin de semana. Igualmente para vos, chau, hasta luego. Bueno.